Segundo, no se debe caer en la ambigüedad. ¿Qué quiere decir la ambigüedad? Que puede comprenderse de diferentes maneras o generar confusión, no ser claro. Y lo tercero, seguimos, no se debe enjuiciar parcialmente a una persona ni confundir el hecho. Seguimos pasando, gracias. El orden. ¿Cómo va a ir el orden? Se debe utilizar numeración para diferenciar cada situación. Por ejemplo, en el minuto 4 del tercer cuarto ocurrió una descalificación al jugador número 8, señor Julio Pérez. Y puede haber otra descalificación en el minuto 7. Entonces, ¿con quién nos ayudamos aquí? Podemos ir en un minuto, en un timeout a la mesa de control y ayudarnos del comisionado técnico o alguien de la mesa de control que pedirle de favor que nos anote los minutos que sucedió el primer hecho y el segundo hecho. Seguimos, gracias. Hacer una redacción en el orden que ha sucedido. Eso quiere decir cronológicamente lo que ha pasado. Seguimos. Seguimos la otra. Expresar el momento en que ocurrió el hecho lo más aproximadamente posible. O sea, el minuto de juego que ocurrió el hecho. Eso quiere decir, nosotros tenemos el tiempo es regresivo. Pongamos, ocurrió en el minuto 3:56. Quiere decir que es en el minuto 6. 6 con lo que queda, ¿no? Seguimos a la complementación. ¿Cómo complementamos? Los datos personales deben consignarse con el nombre completo del deportista, el número de camiseta y el número de licencia, con todos sus dígitos en caso que exista. El número de licencia es la que da las federaciones o la Federación Internacional. ¿Sí? Seguimos. El árbitro principal debe firmar con sus compañeros que actuaron en este juego, en ese juego. O sea, después de haber revisado el informe, tienen que firmarlo, porque es un documento. Un documento que es como cualquier documento que puede darse en cualquier lado. Ese informe puede ser problema de sanción hasta para los árbitros, si es que no hacen bien el informe. Seguimos. Las recomendaciones. Es recomendable que se realice el informe en el vestuario cuando este ha sido por problemas de conducta. Ocurrió una reyerta o ocurrió una descalificación por golpe de puño. La persona tiene en la cabeza caliente los jugadores, entrenadores dentro de la cancha. Por eso es importantísimo que cuando termine un juego, enseguida dirigirse al camerino. Los ayudantes de mesa de control pueden llevar la planilla al camerino para nosotros hacer tranquilamente el informe. Gracias. Seguimos. Siempre es mejor realizar el informe primero en una hoja aparte a modo de borrador. Por supuesto, hay faltas de ortografía o no escribimos el hecho como era o consultar
con los demás, el equipo de trabajo, para que vaya una buena redacción del informe. Gracias. Adelante. La redacción se debe hacer en letras mayúsculas para que todo el mundo, la comisión técnica sea entendible el informe. Seguimos. En caso de duda, se debe consultar al resto del equipo arbitral. No olvidar que somos un equipo y ellos pueden ayudar a su correcta realización. ¿Sí? Seguimos. Las incidencias. Los diferentes problemas que nos pueden surgir se engloban en los siguientes apartados. Lo administrativo primero. Lo segundo, que es lo técnico, y lo tercero, que es la conducta. Lo administrativo. Primero, las licencias y documentación. En nuestro país tenemos las licencias, que es, aquí lo manejamos con listas, y la documentación la entregan a la Federación Ecuatoriana, ¿sí? Pero puede ocurrir que uno de los participantes del encuentro no presenten una licencia federativa, identificándose con un documento acreditativo para poder participar en el mismo. ¿Qué puede ser? La cédula de identidad, en otros países el DNI, el pasaporte, el carnet de conducir, de acuerdo a la competencia como han quedado en el congresillo técnico, ¿sí? Y si se aporta una autorización para poder participar en el encuentro, debe juntarse al acta y hacerlo constar en el informe. En caso de no aportar ningún documento válido para acreditar su identidad, no podrá ser inscrito en el acta. Hay una situación aquí, yo quiero de alguna manera a los chicos que me ayuden anotando los tipos de informes para poder, es un bosquejo de tipo de informe para que lo tengan por cualquier cosa les puede ocurrir. En las licencias de documentación puede ir un informe así. A continuación, firman los siguientes jugadores del equipo A, pongámosles Athletic Club, por no presentar la licencia federativa de institución presentó su cédula de identidad, José Pérez, número 8, y Carlos García, número 9, con los siguientes números de cédula. Y ahí firma el árbitro del partido, el primer árbitro, ¿no? Y los ayudantes. Ahora, vamos por el siguiente punto. El retraso en el comienzo del partido o cambio de cancha. ¿Qué ocurre a veces en nuestras canchas o en las canchas de Sudamérica? Hay un partido amistoso anterior al partido oficial. Por lo regular son, pongamos, partidos de minibásquet que atraen público para que ese público pueda llenar el coliseo. Entonces, si es que se retrasa el evento del partido, que era, pongamos, a las 8 de la noche y se comenzó 20 minutos después, entonces tiene que haber un informe, porque si no, puede haber una sanción contra el trío arbitral. ¿Ya? Entonces, ¿cómo debe de ir ese informe? Un ejemplo, el encuentro comenzó con 20 minutos
de demora sobre su horario oficial, que eran 20 horas, debido a la celebración con anterioridad de un encuentro amistoso de mini básquet. Además, en este punto, puede resultar que el encuentro debe disputarse en otra cancha. ¿Por qué? Ha tocado a veces que uno llega y en esa cancha, pongamos los aros o los anillos están doblados o hay alguna circunstancia, entonces uno tiene, de pronto se puede trasladar a otro coliseo para que podamos agotar toda la situación para hacer el encuentro. ¿Cómo debe ir ese informe? ¿Cómo debe ir el informe? Pongamos, el encuentro tuvo que disputarse en el Coliseo de Deportes Machala porque el Coliseo oficial, que era el Coliseo 3000, no contaba con un tablero que estaba averiado. Es un ejemplo. Pasamos al siguiente punto. Derechos arbitrales no abonados. ¿Qué ocurre aquí? Si no se abonan las cuotas, tanto de los árbitros como de los oficiales de mesa, cuando se ha presentado un recibo, lo haremos constar en un informe. ¿Cómo irá ese informe? El equipo local no abonó los derechos arbitrales a los oficiales de mesa una vez presentado el recibo correspondiente. Pasamos al siguiente punto. Suspensión por incomparecencia de equipos. ¿Qué ocurre aquí? Una vez inscritas las personas físicamente en la mesa de control de un equipo y el otro equipo está ausente por cualquier circunstancia, se debe esperar el tiempo prudencial, que el reglamento nos dice 15 minutos, pero ha ocurrido en canchas nuestras que el equipo viene de otro sitio, de otro lugar, de 3 horas o 4 horas de viaje, y dan una razón valedera para que se lo espere. Entonces, se tendrá que esperar un tiempo prudencial para que si dan una razón valedera, se pueda jugar el encuentro. Pero esto no tiene que ser un tiempo demasiado grande tampoco. A veces ahí en el carretero se baja una llanta, no tomaron previsión de que tenían que llegar con antelación y todo lo demás. Entonces, se suspende por incomparecencia de los equipos. ¿Cómo debe ir en ese informe? Una vez transcurrido 15 minutos sobre la hora oficial del encuentro, el equipo, pongamos Rosales, no hizo acto de presencia en el terreno de juego, decretándose la suspensión por parte del árbitro principal. En caso de que uno de los equipos no tenga 5 jugadores, para empezar el partido se hará constar de la siguiente manera. Habiendo esperado el tiempo reglamentario tras el encuentro oficial del encuentro, el equipo visitante tiene 4 jugadores para iniciar el encuentro. Por tal motivo, el mismo no pudo celebrarse. Pasamos al siguiente punto. Ausencia de entrenadores o delegado de campo. Ocurre que en caso de que un entrenador no esté presente en el momento de ser inscrito en el acta, ¿quién tiene que firmar
la planilla de juego, si no hay un delegado, será el capitán. Pero si es que llega el director técnico después de unos minutos, como está inscrito, lo que tiene que presentar es su credencial que lo avale como entrenador, así como lo hacemos aquí en la Ecuatoriana de Baloncesto. ¿Cómo irá el informe? El entrenador del equipo visitante no hizo acto de presencia, por lo que firma el capitán del equipo en su lugar. Si por el contrario no hay delegado de campo, informe. El equipo no presentó delegado de campo. La suspensión por inferioridad. Seguimos. Ocurre que un equipo se queda con menos de dos jugadores en el campo de juego. Entonces, y ese equipo gana el partido. ¿Qué ocurrirá al terminar por inferioridad? El equipo rival que va perdiendo el partido gana 2-0. Y si va perdiendo el equipo que queda en inferioridad, entonces se termina el partido. ¿Y cómo irá ese informe? Tiene que ir, no se firmará la planilla de juego abajo no se la firmará, sino que se hará un informe. ¿Cómo irá el informe? Ejemplo, en el minuto 10 del último cuarto, el equipo se quedó con un solo jugador sobre el terreno de juego, por lo que el partido se decreta por suspendido. En dicho momento, el jugador número 6 del equipo, se disponía del balón para lanzar 2 tiros libres en el sexto, localizado a la derecha de la mesa, favoreciendo la flecha de alternancia al equipo A. Restaban 8 minutos 10 segundos por jugar. Así se debería poner el informe. Y el siguiente punto, que es la firma de un equipo bajo protesta. Sabemos que el capitán del equipo tiene 15 minutos para dirigirse al jefe de árbitro para hacer una protesta. ¿Cómo iría ese informe? El capitán del equipo A firmó el acta bajo protesta. Entonces, ¿qué sucede aquí? Cuando hay un torneo que es corto, hay una comisión técnica que en 1 hora tiene que resolver, ¿sí? Y tienen que dar la debida caución. ¿Qué es una caución? Es un monto de dinero que se tiene la comisión técnica en caso de que se le dé a favor la protesta, se la da lugar, pero si no, queda ese fondo en la comisión técnica. Y no tiene que haber apelaciones sobre el fallo, ese es el último fallo. ¿Sí? Seguimos. Lo técnico. Uniformes de equipos. No sucede mucho esto porque ya, pongámosle los educados a los equipos, pero todavía siguen pasando cosas de que los equipos no tienen los números adelante. Y el reglamento dice que tiene que tener un número adelante y un número atrás. Pongo un ejemplo. El número 6 del equipo A tiene el número atrás
pero no tiene el número adelante. Sin embargo, todos los equipos, todos los de ese equipo tienen número adelante y atrás. Entonces, eso debe ir en el informe, ¿sí? Que no tuvo el número adelante, el número 6. Seguimos. Causas meteorológicas adversas que afectan al partido: lluvia y viento. Bueno, se dan muchas cosas en el tiempo, a veces que llueve copiosamente. A mí me sucedió un partido en Maracay, en Venezuela, un campeonato de clubes campeones, que llovía copiosamente y iba a comenzar el juego, pero no, la cancha, caía goteras en la cancha y se tuvo que secar porque lo saben los árbitros internacionales que se tiene que dar el partido lo más pronto posible porque la televisión paga sus derechos. Entonces, se tiene que tratar de solucionar lo más pronto posible. Si no se puede solucionar, tendría que suspenderse un juego porque quedarían expuestos los jugadores a cualquier lesión, ¿sí? ¿Cómo, cómo iría, cómo iría el informe? El encuentro tuvo que suspenderse cuando quedaban 6 minutos y 25 segundos del segundo periodo, debido a la lluvia intensa que impedía el normal desarrollo del encuentro. El balón quedó para un saque a la altura de la línea del medio campo, enfrente a la mesa de anotadores. Le quedaban 18 segundos en la posición de balón, siendo su canasta la situada a la derecha de la mesa de anotadores. Y por último, la flecha de posesión alterna favorecía al equipo B. Seguimos. Anomalías en el equipo técnico o terreno de juego. Puede existir una gran variedad de deficiencias en el terreno de juego. Pueden reflejar en el informe. Se hará un encabezado similar e inscribiremos todas las que hayan. Se hace un encabezado y en el informe iría: el terreno de juego presentaba las siguientes deficiencias. Por ejemplo, iluminación insuficiente, los aros estaban doblados, la distancia entre el primer obstáculo al lateral es inferior a la de 2 metros, faltaban banquillos de los sustitutos, faltaban las líneas que delimitan la zona de banquillo. Y en cuanto al material técnico, que no hay, por ejemplo, los 24 segundos, y a veces adolecen en ciertas canchas, se puede utilizar un cronómetro para hacer los 24 segundos. Todo eso se debe reflejar en la planilla. Entonces podemos pongamos, la instalación carecía de dispositivo de 24 segundos, por lo que esta función se realizó con un cronómetro de mano. Igualmente, el equipo local no facilitó el camerino de árbitros, por ejemplo. Gracias. Seguimos. Lo último, la cuestión de la conducta. ¿Qué pasa aquí? Si se decreta insultos o amenazas a un miembro del equipo arbitral o participante. Si se decreta la descalificación, se deberá proceder de la siguiente manera. Pongamos un informe, un bosquejo de informe. En el minuto 5 del segundo cuarto fue descalificado el jugador del equipo A, José Pérez,
con licencia federativa con tal número, por insultar al árbitro diciéndole las palabras que le dijeron. Si dicen HP, hijo de tal, cabrón, tiene que poner las palabras que se le dijo, ¿ya? Momento en el que se señala y después, en el momento también señala con el dedo índice de la mano derecha y se retira también la ficha federativa. En ciertos lugares retiran el carnet de cancha o ficha federativa, ¿ya? Segundo, agresión a un miembro de un equipo arbitral o al equipo contrario. Pasamos. Aquí, bueno, ha ocurrido, ¿sí? Si este hecho se produjera, hay que evaluar, en primer lugar, si el partido puede continuar. Si el partido puede continuar, si hay con toda normalidad, o hay que suspenderlo. Aparte, hay que tomar las medidas disciplinarias al respecto de la descalificación del agresor o agresores, en caso necesario. Hay que recordar, siempre se debe de agotar todas las posibilidades para finalizar un partido, sin que esto deba repercutir en la decisión a tomar. ¿Cómo iría un informe cuando hay una agresión a un miembro arbitral? Informe. En el minuto 4 del segundo periodo, el entrenador del equipo B fue descalificado por golpear con el puño cerrado en la mejilla derecha del árbitro principal, ocasionándole una herida de corte, la misma por el cual el partido estuvo 5 minutos parado hasta que dicho árbitro pudo cerrarse la herida y continuar arbitrando. Así puede ir el informe. Seguimos. 3.3. Descalificación por acumulación. Estas descalificaciones son administrativas. O sea, si el número 8 tuvo una falta técnica en el primer cuarto o en el segundo, y en el segundo cuarto tiene otra falta técnica, se lo retira, ¿no? El jugador cumplió las dos tiene que salir de la banca. Pero aquí ocurre una circunstancia de que ese jugador, cuando se le pide que vaya fuera de la banca, el jugador insulta al árbitro que va a motivarlo para que salga. Entonces, ahí sí debe de haber un informe. Pero en las cuestiones administrativas no hay informe. Solo cuando ya se dirigen en una manera grosera o puede haber un informe después de que él ha salido con las dos faltas que fueron administrativas. Seguimos. Negativa a jugar. Un equipo pongamos, en el desarrollo del partido por una circunstancia de que según él le están dirigiendo mal o no está de acuerdo con una situación de un jugador que lo hicieron jugar del otro equipo, se niega a jugar, se niega a jugar. ¿Y qué es lo que damos nosotros aquí en nuestro país? Ponemos ponemos el reloj en 2 minutos y si no aparece se da por perdido el partido, ¿no? Pero ahí también tiene que haber un informe. Seguimos, lo último.
Suspensión por peligrar la integridad de los actuantes. Aquí hay canchas demasiado álgidas, que son canchas peligrosas en nuestro país, ¿no? El público es grosero, desde que vas llegando, conocen a los árbitros, van llegando y comienzan los insultos y todo lo demás. Y el público también pueden poner en peligro la integridad de los actuantes. Pongamos, pueden tirar una botella, pueden tirar objetos contundentes que pueden dañar a un jugador o pueden dañar a los árbitros. Entonces, viendo esto, se puede suspender un partido y se tiene que hacer un informe. Seguimos. ¿Qué es el informe anexo? Sí, el informe anexo es cuando ya firmamos el informe principal después de la finalización del partido, en los 15 minutos que tenemos, firmamos el acta, pero vamos saliendo y nos quieren agredir verbalmente. Seguimos, pasemos más abajo. Nos quieren agredir verbalmente o ocurre alguna situación, nos quieren agredir, entonces tiene que haber un informe anexo, ¿sí? Puede haber un partido así. El partido fue suspendido en el segundo cuarto, cuando restaban 5 minutos y 10 segundos para el descanso, debido al lanzamiento de 2 botellas de cristal y 3 palos de madera de 40 centímetros al terreno de juego por parte del público. El árbitro principal así lo decretó, ya que tenía seriamente por su integridad y la del resto de participantes del juego. En este momento, el equipo A tenía el balón a su disposición para un saque en la prolongación de la línea de tiros libres. Todo esto tiene que ponerse. Pasamos el último. Aquí hay un informe que ocurrió en Azogues. René Coronel, el árbitro principal, expone que al término del encuentro, una vez que se encontraba cerrada y firmada el acta del mismo por el equipo arbitral, el entrenador del equipo A, el señor tal, se dirigió a los árbitros diciéndoles que son unos impresentables y unos inútiles. Espero que no vuelvan a pitarme más. Lo que pongo en conocimiento a la comisión de disciplina para los efectos oportunos. Aquí hay una situación también, a veces pongamos a pasado en la Liga Nacional, que nosotros damos un informe, pero un informe escueto, y el presidente de la comisión nos pide una ampliación. Eso también podría ser un anexo de un informe. Eso es lo que puedo yo manifestarles, compañeros, y estoy abierto a cualquier situación, cualquier pregunta. Muchas gracias. Gracias, Otilio. Otilio, activa el micrófono, por favor. Ok, pregunta José Núñez, de ahí Edison Núñez. A ver, primero pregunta Edison Rubio, José Núñez, Hernán Núñez y Ricardo Arias. Y César Calvache, los 5 en ese orden primero. Muy buenas noches, compañeros. Muy buenas noches, Jorge. Gracias por la exponencia, estaba muy buena. Una inquietud de mi parte. Nos acabó de explicar acerca de los informes anexos y también quisiera saber en qué casos
¿Y cuáles son las características de un informe ampliatorio? Si en el informe arbitral, al final del juego, por suspensión o alguna situación, se da por terminado el juego, pero la comisión decide un informe ampliatorio. ¿Cuáles serían las características de este informe ampliatorio o en qué caso se da? El informe ampliatorio es más porque lo quieres complementar, porque no está claro el informe. Entonces, está muy vago, como quien dice, no, muy corto y muy escueto. La ampliación es para hacerlo más, ser más entendible. Esa es la ampliación. Ya, ok, muchas gracias. Yo sé. Bien, gracias, profe. Buenas noches. Profe, una pregunta. Nosotros para realizar un informe tenemos un tiempo determinado para realizarlo y de ser así, ¿cuánto tiempo nos podemos tardar para realizar el informe? Depende del tipo de torneo, porque pongamos en un torneo internacional tiene que ser en una hora, tiene que reunirse la comisión y ellos sancionar, ¿sí? Pero en otro, pongamos, ¿qué diría? No, en la situación de la ecuatoriana creo que son 24 horas, Otilio, no me da mentir, no sé. Sí, tienen 24 horas. Para 24 horas creo que son. O sea, Sí, presenta un 24, informe, sí. en la ecuatoriana presenta un informe vía correo en el momento de la incidencia, pero tienes que presentar ya lo oficial, tienes 24 horas para presentarlo ya oficialmente firmado. Sí, así es, no, Okay. yo sé. Muchas gracias, profe. Ok, sigue Hernán. Buenas noches, profe. Un Buenas saludo, noches. profesor Jorge. Mi pregunta es la siguiente. En cuanto a la agresión por parte del público, si las personas que están en ese momento agrediendo a los árbitros, tratando de agredir a los árbitros, usted comentaba que son 15 minutos para esperar, o cuánto es el tiempo que nosotros esperamos para ver si esa situación se corrige. Eso en principio es una pregunta. La otra es, si un entrenador amenaza a los árbitros con que si es descalificado se va a retirar con el equipo de allí del Coliseo. Supongamos que ese entrenador es descalificado y una actitud de retirarse del Coliseo. Ok, ahora bien, ¿qué podemos colocar en ese informe, por ejemplo, de lo que tiene que ver con la agresión hacia los árbitros, de que viene de parte del público, si no quieren retirarse de la cancha? ¿Qué hacemos allí? ¿Decretamos ese partido perdido por incomparecencia? Si ese público agresor no se quiere retirar. Y también, ¿qué colocamos en el informe si en el caso de que ese entrenador es descalificado y se retira de la cancha con el equipo? Eso también es una pérdida por incomparecencia. ¿O qué colocamos en ese informe arbitral que luego es dirigido en este caso a la Federación Ecuatoriana de Baloncesto? Y bueno, disculpe que tenga varias dudas. Y también, ¿cómo hacemos nosotros, en caso de darle seguimiento por parte de la comisión calificadora para saber qué medidas se toman con respecto a este tipo de acciones, de comportamiento? Esa es mi pregunta. Hernán, hiciste muchas preguntas.
Deberías hacer Sí, una profe, sola para ser más es cierto, específico. es Con cierto, tantas la voy a preguntas, resumir rápidamente. ¿Qué colocamos en el informe arbitral preferible. cuando un público agresor nos tirar del coliseo? Ese es uno. También, ¿qué hacemos en el caso de ese entrenador o de ese equipo que se retira del coliseo? Y allí me gustaría dejar la pregunta Ya, para saber qué tenemos que hacer. ya. Primero, ¿qué hacer cuando el público es agresivo? Ok. Tienes que agotar las últimas circunstancias. Recuerda que nos dice que nosotros tenemos que se debe hacer jugar. Pero si es que no existe fuerza pública, alguien que controle la agresividad de esas personas, entonces podemos suspender un juego, ¿sí? Porque pueden dañar la integridad de los árbitros y de los jugadores. Yo puse, no sé si llegaste un poquito tarde, pero yo di un ejemplo de un Estaba informe, aquí, profe. sí, el que dice que porque cayó botellas y cayó una madera, entonces más o menos así va el informe, ¿sí? Y nosotros lo principalmente es que tenemos que agotar los últimos recursos para hacer jugar un encuentro. Pero si ya no se puede, entonces tendremos que suspenderlo. Sí. ¿Cuál era la otra pregunta? La otra pregunta es que a través de un entrenador, el entrenador amenaza, descalificado, se retira con el equipo coliseo. Supongamos que este entrenador se retiró con el equipo, fue descalificado por su conducta antideportiva y se retiró con el equipo del coliseo. Ahora bien, esto es un partido perdido por incomparecencia. ¿Y cómo se coloca en el informe arbitral? Ya. Primero tienes que poner el informe, la amenaza que han hecho. Si la sucesión de hechos que ha habido. Después hubo una falta técnica, después lo descalifiqué al jugador, al entrenador, y no quiso salir de la banca y retiró a su equipo, por lo cual quedó suspendido el partido. Si él abandona, es por incomparecencia. ¿Sí? Ok. Jorge, Sí. no sé si es medio molestoso, si tú gustas, yo te puedo ayudar en alguna explicación Claro que sí, seguro. Si gusta, permíteme ahorita contestarle al señor Núñez. Ya. Si hay un entrenador que hace esa amenaza de que se retire, el árbitro tiene que dejarlo que se retire. Si el equipo se niega a jugar, dice el reglamento que el árbitro principal le dará un tiempo prudencial. En la Federación Ecuatoriana hay un reglamento interno que especifica esperar 5 minutos, si no me equivoco. Pero normalmente es un tiempo prudencial, que es a criterio del árbitro. Puede ser 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, qué sé yo. Y lo otro, si era lo que tú dices, pues si se va, pierde por incomparecencia y el score es 20-0. Sí, Jorge, gracias, hermano. Siguiente otro. Ok, seguía Ricardo Arias. Buenas noches, jefes, profe Campaín, buenas noches. Muchas gracias por la gran charla sobre el informe arbitral. En lo personal me ha servido mucho, sobre todo más para los campeonatos internos que tenemos aquí, los locales.
Una consulta con lo referente al informe ampliatorio. Al nosotros, cuando la comisión o la organización nos pida el informe ampliatorio, y al haber una discrepancia entre el ampliatorio y el primer informe, ¿cuál de los dos tendría la validez? Gracias, profe. A ver, el informe que se hace en la planilla, atrás de la planilla, ¿sí? Es el primer informe. En el primer informe quedó oscuro el hecho que ocurrió. Entonces, ¿qué es lo que manda la comisión? Hacer una ampliación. Esa ampliación tiene que ser vía correo electrónico, con todas las cosas que pasó, ya más tranquilo y más calmado, para que pueda la comisión sancionar. ¿Sí? Eso es, Ricardo. Muchas gracias, profe. Saludos, un abrazo. Gracias. Otro micrófono. Mauricio, le toca a Mauricio, perdón, disculpas. Mauricio, le toca. ¿No? Sí, buenas noches, Jorge, buenas noches a todos. Buenas noches. Pues la pregunta sería el tiempo reglamentario que un equipo tiene cuando ya no quiere regresar después de un tiempo muerto por X motivo, o más que nada porque el arbitraje no está funcionando a su manera. Entonces, tiempo reglamentario que tiene ese equipo para poder regresar a la cancha, y si no, pues darlo por perdido el partido o por incomparecencia, vaya. Bueno, ya lo contesté, ya dio la respuesta a Lucho. Nosotros aquí en la ecuatoriana se espera un tiempo prudencial, que pueden ser 5 minutos, si es que el equipo no regresa a la cancha, entonces se dará por incomparecencia perderá el partido 20-0. Uh-huh. Jorgito, permíteme darle también una explicación adicional al compañero. Él se refiere después de un tiempo muerto. Si el equipo no se niega a regresar a jugar, el árbitro agota las llamadas, las razones para que vuelva a jugar. Si no lo hace, le puede cargar otro tiempo muerto, si es que lo tiene. Si no lo tiene, le carga una falta técnica. Si aún después de eso se niega a jugar, ahí sí viene la explicación que acabó de dar Jorge, que un tiempo prudencial se niega a jugar, en comparecencia pierde 20-0. Ok, Luis, gracias por la aclaración. Esa quería esa explicación, porque igual acá nos pasó esa situación. Agotar todos los recursos, lo que tú decías, por ejemplo, si todavía tiene tiempo fuera, si no lo tiene el tiempo fuera, pues una falta técnica. Y en caso de una falta técnica, pues si aún se rehúsa a jugar, pues prácticamente el partido se da por incomparecencia y queda 20-0, ¿verdad? Ok. Muy bien, muchas gracias por la aclaración. Gracias. Ok, le toca a César. Buenas noches, Jorge. Felicitándote por el tema. Pienso que es muy beneficioso para todos nosotros, ya que en verdad ha habido situaciones de que nos ha tocado hacer este informe, pero a veces no lo hemos redactado bien por desconocimiento, y bienvenido el tema en esta charla. Mi pregunta sería, Jorge, la siguiente. Se han dado casos, ¿no?, en determinados juegos de que un equipo no tiene el número adelante. Entonces, el otro equipo no quiere o no accede a que se dé el juego. Pero a pesar de esto, los organizadores o el comisionado técnico hace la respectiva consulta y dan ellos el visto bueno para que se realice el juego.
Entonces, pero si el otro el equipo no quiere jugar, ¿cómo se procedería y qué debería ir en el informe, Jorge? Gracias. Eso es bajo la responsabilidad de la persona que asume esa situación. Pongamos nosotros acá, sabemos que nosotros enseguida llamamos a los jefes, los comisionados técnicos para conversar si se puede darles una salvedad de ellos, porque a veces, pongamos, ha sucedido que viajan tanto, son cuestiones de forma, no son de fondo. Entonces, a veces dejan jugar con la utilización de ellos porque esos equipos viajan de tan lejos y a veces los problemas de los uniformes, tú lo sabes, ¿sí? Entonces, yo, pongamos, no dejaría jugar porque sería un problema para mí. Primero, porque no estoy acatando el reglamento. Y si juega, debería el capitán del otro equipo jugar bajo protesta y anotar en el informe que esos jugadores jugaron sin el número. ¿Sí? No, yo estoy en una conferencia ahorita. Sí, no. Lucho, por favor, silencio el micrófono. 10:30, si quiere, cuando termine yo la llamo. ¿Listo, César? Gracias, George. Aclarar la situación. Sí. Okay. Pero... Profe, buenas noches con todos. Mi pregunta es la siguiente. En un caso de que el juez, el que esté denominado como Khrushchev, antes de realizar el informe, tenga que retirarse por A o B circunstancias de fuerza mayor, ¿cómo se asigna al final del informe el orden de las firmas o quién firma como responsable principal del acta o del informe arbitral? Verónica, es su responsabilidad como primer árbitro el realizar el informe y firmar la planilla. Ahora, va a suceder como que el árbitro está lesionado, se lesionó y ¿cuántos árbitros quedan de los tres? Si no hay otro árbitro. 2, ¿no? ¿Sí? Ya. 2. Entonces, tiene que ser una razón valedera para que él se retire. Ya sería un caso de fuerza mayor. ¿Sí? Y ahí... ¿Y esa explicación se tendría que indicar aparte del informe de que el árbitro se tuvo que retirar? Por supuesto, sí. Pongamos, el árbitro se tuvo que retirar, supongamos, por una emergencia que tuvo en su casa. Pero el informe puede quedar abierto y él firmarlo después, ¿sí? Pero es obligación del primer árbitro firmar el informe, ¿sí? Jorgito, te puedo ayudar un poquito ahí también. Si acaso se retira el primer árbitro por lesión o por lo que sea, como dice Jorge, dice la regla, dice los estatutos y todo eso, que si hay un árbitro calificado para la competencia, lo puede reemplazar, ¿sí? Y si no lo hay, continuarán los 2 árbitros. Y el que hacía de árbitro 2 pasará a ser árbitro principal, ¿sí? Y él tiene la facultad de firmar. Quedaría él como responsable. Sí, así. Ya, gracias, profe. Por supuesto que tienen que firmar los 2 árbitros que quedan, ¿sí? Ok. Carlos Peralta. Buenas noches con todos. Más que pregunta es felicitar igual a George, porque sé que esta es una gran iniciativa que empezó por Luis y Otilio, y se siga trabajando de la misma manera,
porque bueno, esto se trajo ahora por la pandemia. Capaz ahora lo podemos seguir manteniendo y seguir trabajando con los nuevos instructores que ahora están formalmente instituidos en ese puesto y seguir impartiendo y compartiendo la información para todos los árbitros, porque antes se hacía complicado capaz para los árbitros jóvenes o para todos los árbitros ir a una ciudad. Bueno, ahora ya tenemos otra herramienta más para poder seguirnos preparando. Saludos, George, y buen trabajo. Gracias, gracias, Carlos. Saludos. El micrófono. Jorge, Chavina, yo tengo que apagarlo. Jorge, por favor. ¿Jorge qué? Jorge González. Ah, ya, sí. Una pregunta. Bueno, buenas noches a todos ustedes, igualmente a Jorge Freddy, a Otilio, a Lucho Bucedeño, Carlos Andrés Ámbar, que la veo por ahí conectada. No, lo mío es ante todo felicitarlos, ¿no? Ustedes que han tenido esta gestión, me uno a los deseos de Carlos Andrés frente a esta gesta, porque es una gesta importantísima, dada la situación grave que vive el mundo. Dicho lo anterior, mi posición es para hacer un breve comentario, a ver a ustedes qué les parece. Bien comentaba Jorge Freddy que hay situaciones en las cuales un jugador abandona el terreno de juego como consecuencia de dos faltas antideportivas, dos faltas que son descalificadoras o la combinación de una y de la otra. También hemos visto que cuando eso ocurre, esa es la quinta falta del jugador o la falta cualquiera que sea de él, pero tiene que abandonar por completar esa situación de dos faltas de esa índole. Este jugador sale molesto. ¿Qué posibilidad? ¿Cómo verían ustedes? Yo planteaba esto hace unos 2 años con Víctor Más y la posibilidad de que le fuera aunado un ítem, un pequeño ítem al comisario y que dentro de las facultades del comisario fuera una de las personas que en ese momento pudiera cooperar, colaborar, aunarse para que hay que pitar un técnico a ese jugador que sale enfadado, generalmente. ¿Por qué? Porque sale molesto, porque no le gustó la determinación del árbitro, por lo que sea que ya hemos analizado. Entonces, que fuera una cooperación del comisario para que de una manera vehemente, y es una persona que no está involucrada en ese momento, surta como un poder convencitivo que haga las veces, es decir, que no sean los árbitros los que tengan que llegar en ese momento a decirle a ese jugador que de pronto desconoce la norma, que tiene que abandonar el terreno de juego, que tiene que irse para el camerino o que tiene que irse para las duchas. No escuché lo que sea. ¿Quieres que yo te ayude, Jorgito? No, sí, le escuché que decía que deberíamos ponerle o se debería poner un ítem en la mesa de control para los comisionados para que ayuden a sacar ese jugador o a aplicarle una falta técnica. Nosotros no podemos hacer eso. No podemos hacer eso porque, no, me ha entendido mal, realmente... Porque Freddy, me has entendido mal. No es que se le pite una falta técnica a ese jugador, es que sea dentro de las funciones del comisario, adelante, a futuro, una posibilidad que exista de que evitemos esa falta técnica precisamente con la cooperación, con la colaboración de ese comisario, que va a convencer al entrenador, al director técnico de ese equipo, venga, mire que este muchacho tiene que irse, tiene que salir, porque es que si va el mismo árbitro, ya hemos visto por experiencia propia que ese jugador no está enfadado, está caliente y puede propiciar esa falta técnica o esa descalificación. No esa falta técnica al jugador, corrijo. No esa falta técnica al jugador porque ya está descalificado, pero sí originar un problema en el banco al no querer salirse, a eso me refiero. No, está bien, o sea, nosotros tenemos que colaborar con el buen desarrollo del partido. Si es que podemos hacerlo, nosotros lo hacemos aquí en la cancha, a veces salen con la cabeza caliente y nosotros para evitar que haya otra situación más grave, lo encaminamos al camerino o fuera del coliseo. Sí lo hacemos nosotros aquí en Ecuador. No sé, Lucho, ¿alguna cosa quieres aclarar? Sí, Lucho, espérate. Luchito, ratito. Hay dentro de nuestro reglamento, en el reglamento interno que tenemos en nuestras categorías formativas formativas y hasta la U23, que si un jugador no sale, son descalificados, sea jugador, entrenador o dirigente que esté en la banca, si no sale, hay un tiempo prudencial, aproximadamente 10 minutos. Si no sale, el equipo pierde el partido por 20-0.
¿no? Y no gana puntos por estar presentes en ese juego. O sea, eso es un reglamento interno que existe en este caso. Lucho, si deseas acotar algo más ahí. Sí, primero saludarlo a mi estimado amigo González de Colombia, hermano, un abrazo. Y segundo es corroborar y apoyar las palabras de Jorge, que nosotros aquí en el país no dejamos que el árbitro sea quien asuma esa función de encaminar o de decirle al jugador o al entrenador que tiene que abandonar la banca, tiene que abandonar el coliseo o irse a los camerinos. Siempre lo hacemos los comisionados técnicos y tratamos de que el árbitro se aleje totalmente de ese sector. Si pasa algo a mayor, alguna cosa, insultos, el árbitro tiene la obligación de después presentar un informe escrito, así como lo tenemos que hacer los comisionados técnicos. Perfecto, Un saludo. creo que así debe ser. Perfecto, gracias. Voy a hablar. Saludos, Jorge. Saludos. Okay, vale, Otilio. Lucho, antes de finalizar, quieres decir algo, ¿no? Sí. Con la venia de Jorge, disculpa, Jorge, que dé una, como una ampliación de lo que tú explicaste sobre la cuestión de los informes. Con tu permiso voy a permitirme hacer una ampliación nomás de lo que tú hablaste. Sigue nomás. Ya, hermano, gracias. Cuando hay un jugador o entrenador descalificado del juego por 2 faltas técnicas, el caso del entrenador, o 3 faltas técnicas indirectas, o un jugador por las razones que ya conocemos, 2 técnicas, 2 antideportivas o combinadas, esa situación se tiene que informar al reverso de la planilla, solo al reverso de la planilla, porque como tú lo dijiste, bien lo dijiste, es una sanción, una falta administrativa que solo es por el resto del partido. Pero cuando existen agresiones o cosas mayores, en la planilla solo se pone o se escribe, se adjunta informe. Y como decías tú y decía Otilio, tienen 1 hora para presentar el informe los 3 árbitros de ese juego. Y si es posible, el comisionado técnico también. Solo quería apoyar en esa parte, Jorge. Muchísimas gracias. Gracias también. Gracias, Lucho. Lucy quería hacer una aclaración. Hola. Tiene la cámara, Lucy, para ver su hermosura, por favor. No se esconda, que estés muy hermosa. Un poquito. Bueno, con referencia, muchas gracias a todos por la oportunidad también. Sale a Jorge. Estuvo muy bien su charla. Éxitos. Ojalá pueda hacerse otra charla también. Mira, Jorge, no sé si es como una aclaración o una consulta. Una vez que haya las competencias internacionales, donde por lo general hay los comisionados, es necesario que los comisionados estén también ayudando a los árbitros a realizar su informe, aparte de lo que hacen ellos también. Entonces quiero que me aclares un poquito esto, ¿sí? A ver. Los que entran al camerino de árbitros son los árbitros. Y si hay piden una ayuda del comisionado, porque ellos son los que están dentro de la cancha, ¿sí? Son los que están dentro de la cancha, los que están más cerca, los que vieron los hechos que ocurrieron y todo lo demás. Ahora, si piden un apoyo, se lo puede dar. No hay problema de dárselo. Pero no quiere decir que el comisionado va a influir en una situación que para él es de otra manera. ¿Ya? Por eso dice que en el informe dice que no podemos confundir y no ser ambiguos en un informe. ¿Ok? Okay. Bien, creo que estamos ya ahí. Respondí a Lucy su aclaración que quería. Claro. Yo lo que quería entender es que no es una obligación que entre el comisionado, o sea, no es estricto, simplemente los árbitros somos 3. En el caso de que
exista alguna duda, puede intervenir el Senado para zafarse de lo que pasó, o ver a un jugador que no sabíamos quién fue el que agredió. Él es el apoyo, me refiero, él es el apoyo hacia ese informe. Entonces sí sería importante. Gracias. Claro, Lucy, a ver, nosotros sabemos que quizás en muchos torneos de categoría formativa no tenemos IRS y eso no dan para poder ayudar a los árbitros. Entonces, si nosotros estamos actuando como comisionados o comisarios, porque les recuerdo, los comisarios o comisionados cumplen las 3 funciones en sus lugares, como yo se los dije, son delegados técnicos, son comisarios que manejan las mesas de control y a la vez también son instructores porque tienen que trabajar y ayudar con los árbitros. Acá. Por ende, si nosotros estamos en un encuentro y existe alguna situación de reyerta, el comisionado que está presente en ese partido también puede ayudar y colaborar con los árbitros, siempre y cuando también el árbitro le consulta, ¿no? Porque a veces nosotros podemos estar acá y ellos pueden acercarse a preguntarnos a nosotros si observaron algo, si les podemos ayudar con algún otro jugador que estuvo presente, lo podemos hacer, porque no tenemos IRS, ¿no? Y eso puede pasar, al menos eso sucede acá en Ecuador. No sé en otros países cómo se pueda manejar, pero sí es importante que el comisionado o el comisario pueda colaborar y ayudar a los árbitros para la realización de un informe, sabiendo que hubieron otros jugadores que estuvieron involucrados en alguna situación de relleno, ¿no? Otilio, no sé si puedo yo apuntar alguna cosita. Ya, pero no te pegues mucho el micrófono a la boca porque no se ve tan... Pero antes de que me Víctor, para responderte justo lo tuyo, Lucy, a nivel de Ecuador. A nivel internacional, eso es los procedimientos que nosotros debemos hacer aquí en muchos de los casos, que tenemos que tener 3 funciones en una y estamos apoyando muchas veces en cosas que no nos competen, pero es porque necesitamos ayudar en el trabajo. De manera legal, yo pregunto, y a nivel internacional, hay el comisionado, ¿es obligación o no es obligación de ir? ¿O es solamente un apoyo? ¿Sí? A eso me refiero. En el último reglamento que se envió al planillaje está que se trata esa situación donde posiblemente ocurra una reyerta, donde la charla prepartido se comunica que el cronometrista va a ver al lado derecho y el planillero al lado izquierdo en reyertas, y el comisionado observará la cancha de juego, ¿sí? Para poder realizar un informe lo más pegado a la verdad. Ese es el último folleto que mandó FIBA sobre planillaje. Es lo que se le maneja donde no hay IRS. Ese es el apunte. Ok, sí, es muy claro. Lucy quiere saber si a nivel internacional, por lo general, el comisario tiene que informar a los árbitros en caso de reyerta. Se tiene claro que a nivel internacional va a haber IRS. Más que todos los torneos internacionales, eventos de FIBA, va a existir el IRS. Entonces, creo que los árbitros se van a manejar mucho con eso. Hay una pregunta aquí de Alzair Santana. Nos pregunta, en el caso de que un entrenador quiera elaborar una protesta o mencionar una inconformidad, ¿eso va al reverso de la hoja o acta o va en un anexo, Jorge? No, nadie puede tocar la planilla a excepción de los árbitros. Nadie puede poner atrás nada por el estilo. Eso en los campeonatos barriales quieren hacer eso y no se deja tocar esa planilla porque es un documento que no puede tocarlo nadie más que los árbitros después del partido. Y es muy claro, ¿no? Luis lo acabó de decir también hace rato y todos lo sabemos. Solamente lo que se pone en la parte de atrás de la planilla en la adjunta informe, o si no en la parte de abajo, perdón. También hay un espacio en la parte de abajo que es esa adjunta informe. Joti, permíteme añadir algo nomás respecto a eso. Si un entrenador quiere protestar algo, que lo haga a través del capitán dentro de los 15 minutos, como lo explicó Jorge. Firma el capitán y luego ellos, en este caso el entrenador, presentará por escrito la respectiva... Por escrito, claro. Y sabiendo una cosa, Jorge y compañeros,
que la protesta tiene que ser por algo específico. No puede. Que diga la regla. No puede un entrenador o un jugador protestar por fallos arbitrales. A eso los árbitros no le deben permitir firmar la planilla por eso. Ok, gracias, Jorito. ¿Cuáles son los tres fallos? ¿Cuáles son los tres fallos, Lucho? ¿Cuáles son las tres situaciones? Yo te ayudo ahí, Otilio, te ayudo ahí. Okay, son por mal manejo de reloj, por tiempo, tanto en lanzamiento como reloj de juego, ¿sí? Okay. Por puntos no anotados y por elegibilidad de jugadores. Por esas situaciones, el capitán puede firmar la planilla. Así es, señor. Sí, está claro. Hasta ahí. ¿Puede repetir la última? No escuché la última. Elegibilidad de algún jugador. Igual ustedes pueden encontrar eso. En el reglamento está. En el reglamento, en el caso de... En el último reglamento está que OTI. En el último sí, que está la situación de... Creo que es el literal B, que es. Ok, creo que estamos ahí. No sé si hay otra pregunta más, creo. Saludos, Oscar. Un abrazo. Creo que ya también al Said Santana le quedó clarísimo lo que se habló ya. Ningún entrenador puede escribir nada en una planilla de juego. Además de lo que dijo Luis también, que solamente puede el capitán protestar dentro de los 15 minutos que haya finalizado el juego. Es muy claro que los árbitros no pueden firmar la planilla de juego hasta que no hayan transcurrido los 15 minutos después de haber finalizado el encuentro. Eso tienen que tenerlo claro. Estamos acostumbrados a veces a que terminó el partido y firmamos la planilla. Y recordemos que un equipo tiene derecho a protestar después de los 15 minutos de haber finalizado el partido. Y si ustedes han firmado la planilla, se supone que ya ningún equipo puede realizar ninguna protesta. Por ende, no pueden hasta después de 15 minutos. Así que si los entrenadores están apurados, que quiero la copia de la planilla, ustedes saben que eso no se puede entregar hasta después de los 15 minutos. En eso ese es el trabajo que tienen que estar a cargo los comisarios del encuentro, comisarios o comisionados que estemos en el encuentro, son quienes la planilla finalizó el encuentro. Tenemos que controlar 15 minutos para que los árbitros puedan firmar esa planilla porque puede existir protesta. Así sea que nosotros pensemos que el partido haya terminado sin ningún inconveniente. No lo sabemos qué pueda pasar. Así que eso queda muy claro. ¿Ok? Luis, para finalizar. No, gracias, Julio. Y una felicitación a Jorge por la colaboración con la formación de todos nuestros árbitros, especialmente nuestros árbitros jóvenes, pues, y vamos adelante con todas las capacitaciones que tenemos. Gracias, Jorge. Gracias. Yo agradecer también a todos por la atención del caso, a los compañeros que están fuera del país. Muchas gracias por su atención y ojalá haya otra oportunidad. Muy amable, gracias. Ok, igual Jorge, te agradezco por estar acá con nosotros, a todas las personas que estuvieron presentes. De aquí nos conectamos aproximadamente en unos 10-15 minutos que se abrirá el otro link para la otra conferencia. Les voy a copiar para quienes deseen no hayan recibido el link. Déjenme ponérselos aquí en el chat para que lo puedan obtener. Los pongo aproximadamente en 15 minutos más o menos, estamos volviéndonos a conectar. Ok, gracias Jorge, gracias Luis, gracias a todas las personas que están en otros países. Un saludo, un abrazo a las personas que de otros países. Ahora vamos a estar con Luis a las 20 horas con lo que es violaciones a las reglas. Y gracias a todos.
Te iba a decir que no te salgas para hacer una prueba. Quiero ver cómo, ya aprendí cómo se comparte y quiero ver si puedo hacerlo. ¿Te saliste ya? ¿Ahora? No, pero en el mismo, ¿podemos hacerlo ahorita? Oti, deje de grabar.